es importante que prestemos atención, ya que hemos venido hablando todos los domingos, por lo menos no sé si ustedes hayan estado en toda la serie que se vino viendo, del Apocalipsis, ¿verdad? Donde estamos tratando todos y cada uno de los temas del Apocalipsis, aún nos faltan muchos. Te hago la invitación para que el otro año usted venga todos los domingos, porque vamos a terminar más o menos los temas que faltan, que son aproximadamente unos 10 temas, para que no nos perdamos y podamos ver todo el Apocalipsis y después no tengamos de pronto en nuestra cabeza vacíos, complicaciones, enredos del Apocalipsis. Pero esto vimos que se venían muchas cosas fuertes, se venían muchas cosas terribles a causa de la desobediencia del hombre. Y siempre que pensamos, cuando hablamos del hombre y de las personas, normalmente cuando se habla de pecado siempre nos imaginamos que esas son las personas que están o que llaman fuera de la cobertura de Dios. Que en el mundo realmente todos vivimos, mas no somos del mundo, que es diferente, ¿verdad? Pero sí, aún la palabra, cuando habla de pecado, normalmente la enfatizaba y a quién le hablaba a Dios por medio, por ejemplo, del Nuevo Testamento, pues a su iglesia. Entonces, cuando hablamos o vemos que hay algo que refiere al pecado, inmediatamente nos imaginamos, ay, esta palabra es para los que no conocen quizás a Dios. Y resulta que no es así. Porque la palabra fue escrita, por ejemplo, para la iglesia de Corinto, la de Romanos, y todas las instituciones, digámoslo así, que Pablo iba organizando como apóstol de Jesucristo en las diferentes naciones o tierras. Y él después iba cultivando por medio de personas y pastores que dejaba delegados allí, pero también por medio de las cartas donde generaba unas instrucciones para que el pueblo no se perdiera. Este es el caso que nos reúnen esta mañana a tratar en el libro precisamente de Romanos, capítulo 1. Así que vamos a ir todos, porque hoy vamos a leer más bien bastante, porque la palabra habla por sí sola. Y vamos a ir por favor al versículo 18 del capítulo 1 de Romanos. Tiene como título en la Biblia y en versión Reina Valera, que tengo acá, la ira de Dios sobre el injusto. Amén. Tenemos bien. Entonces vamos a leer y vamos a permitir que Dios hable en nuestra vida, porque Él es claro aquí en su palabra. Dice así la palabra en el versículo 18 para iniciar: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Vamos a iniciar con este primer versículo donde nos está hablando que Dios revela. ¿Qué es revelar? Muestra, abre, permite ver. ¿Sí? En este caso, ¿qué? Su ira. ¿Contra quién? Dice aquí la Biblia y la palabra. Contra los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Cuál es la verdad? Esta es la verdad. ¿Quién puede detener la verdad? Inmediatamente vamos a empezar a preguntarnos, ¿serán los del mundo que hablan allá, pues las personas que no han conocido a Cristo? No. Al contrario, nosotros como cristianos, como hijos de Dios y aún pastores, maestros de la palabra, pueden detener en gran manera la verdad de la palabra de una manera injusta. ¿Cuándo qué? Cuando se predica lo que no es, o cuando se deja de predicar, o cuando tú callas con tu boca, estás deteniendo que fluya, que corra la palabra que es para los hombres. Y que está diciendo la Biblia para que tengamos en cuenta esta exhortación, que Dios no le agrada esto, y que Él revela y muestra su ira, su disgusto contra las personas que lleguésemos en algún momento a detener la verdad de Cristo, cambiándola por cosas que no son de la palabra, o sencillamente por callar nuestra boca, porque es un mandato claro y los mandatos de Dios se cumplen. Y si sabemos, en Mateo 28 la gran comisión nos dice absolutamente a todos, no solamente a los evangelistas, sino a los pastores, a los apóstoles, a los maestros y a toda persona que haya sido llamada por Dios a trabajar en su obra, independientemente de que si tiene un título o no lo tiene, de que si viene a una iglesia solamente de pronto escucha, etc. A todo el mundo nos es dada la orden, la instrucción de evangelizar, de predicar el evangelio a toda criatura, por todas las naciones de la tierra. Y no solamente esto, después de que tú les prediques y yo les predique y los consolidemos, entonces vamos a llevarlos al bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, la consolidación de una vida para que comience a vivir conforme a los estatutos de Cristo. Es lo que Él nos pide.
Si nosotros no hacemos eso, estamos deteniendo que corra la palabra, que se estanque la verdad, y por eso muchas veces puede venir sobre nosotros pues estas cosas, porque estamos deteniendo la verdad de Jesucristo, ¿sí? Al no hacer lo que Él nos ha dado una orden clara, si Él no, si queremos o si no queremos. Es de las cosas más contundentes que yo veo en la Biblia, que dice: vayan y hagan discípulos, vayan y prediquen. No si tú quieres, o si tú eres apóstol, o si tú eres evangelista. No, es a todas las personas que hemos sido llamadas a trabajar con Dios. Ahora dice el 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Dice el 20: porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tenemos excusa. ¿Qué estamos diciendo aquí, o qué nos está diciendo Dios hoy? Bueno, muchos de nosotros diremos: pero yo no conozco a Dios, quizás yo no he visto a Dios, yo soy muy nuevo de estas cosas, de Dios. Realmente personas que tampoco conocen ni el cristianismo ni nada de esto también dicen no conocen a Dios claramente. Es muy raro que en algunas otras religiones o sectas obedezcan muchas veces, por ejemplo, el tema de la Gran Comisión, o que lo quieran hacer conforme está en la palabra, porque sencillamente, no sé, yo por ejemplo cuando estaba en la Iglesia Católica, pues era cero, nulo lo que yo podía hablar de alguien de Dios, a pesar de que estudié en el seminario y todas estas cosas, porque me querían llevar por el camino como en mi familia, tantos sacerdotes, obispos, todo eso. Pero yo nunca, que me acuerde, realmente tomé la palabra como para leerla o aplicar, por ejemplo, en el tema de la Gran Comisión o en cualquier mandamiento que fuera de nuestro Dios. Porque sencillamente yo decía, pues la Biblia puede ser escrita por hombres, quizás, no sé si Dios realmente exista como tal o como lo presenten, no lo sé. Y aquí Dios está diciendo, les voy a decir algo de una vez por si se nos ocurre pensar en eso. Dice que somos inexcusables en llegar a pensar en algún momento de nuestra vida que Dios o no existe o que su palabra no tiene peso, relevancia. Sencillamente nos dice: miren a su alrededor, mírense en un espejo, miren hacia arriba al cielo, miren la tierra, la vida, como las plantas, vida animal, y todo eso da testimonio de mí, dice el Señor, de que ¿quién podría hacer estas grandes maravillas? ¿Se hacen así de la nada? Como quieren decir algunos ateos o algunos grandes filósofos. No, de ninguna manera. Alguien tuvo que colocar todo aquello que existe de una u otra manera para que empezara a florecer, para que empezara a crecer, y ese es Dios. Así que Él dice: no, en nuestras palabras colombianas castizas, no me vengas con excusas, no me vengas quizás con cuentos o historias raras, porque no es así. Si tú no crees que yo existo o que yo tengo el poder de haber creado todo esto, eso es muy equivocado. Solamente basta que tú te mires y explícame por qué existes, explícame cuál es tu origen. ¿Vienes del mico, vienes del simio, vienes del chita? De ninguna manera, ¿verdad? Que pues, así como muchas veces hemos dicho, si tú o ya que me puede estar viendo en el video cree que venimos de la descendencia del mono, el día que de pronto un familiar necesita una transfusión de sangre, que se la pida a un mico a ver si le sirve, no le va a funcionar, ¿verdad? Entonces tengamos en cuenta que inclusive hasta el más ateo de los ateos no puede ocultar la existencia de Dios. Sencillamente, por ejemplo, si tiene un hijo, un ateo, o alguien que no crea en Dios, o que quiera colocar esto como excusa de que Dios no existe, si su hijo de aquí a mañana le viene a decir al ateo que él quiere, por ejemplo, casarse con su hermano, quiero tener una intimidad con mi mamá, le puede decir, por ejemplo, o yo quiero consumir drogas borracheras, inmediatamente, ¿qué le puede decir ese papá? ¿Cómo se te ocurre? Eso no se debe hacer, eso no lo vas a hacer. ¿De dónde saca el ateo que eso no se debe hacer? Cuéntame que no existe un Dios que instituye esas leyes. ¿Fue Dios? Así el ateo mismo quisiera negar a Dios, se basa en leyes, en reglamentos estipulados por Dios, y así mismo tendrá que orientar a sus generaciones, a su descendencia. No tiene manera de ocultar a Dios, porque si no, entonces el hijo podría venir a decirle que quiere hacer lo que quiera, porque realmente no existe un Dios, y que manda a hacer lo malo. Pero ningún ateo que yo conozca o que yo haya visto le permite hacer a sus hijos cualquier cosa porque se basan en algunas reglas. ¿Y de dónde vienen? De la palabra. Entonces no tienen excusa, vuelve y dice Dios.
en ninguna manera. Por donde ustedes quieren que vayan a mirar, dice el Señor, van a encontrar mi presencia, mis estatutos, mi creación como testimonio de mí, dice Dios, de que yo existo y de que yo soy el que les estoy hablando por esta mañana. Ahora dice el 20, porque las cosas invisibles de él, bueno, ya lo vimos, el 21, pues habiendo conocido a Dios entonces, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es decir, que las personas que aún siendo cristianas, si no quieren seguir los estatutos de Dios, es por necedad. Y aún los que sencillamente no quieren creer en Dios y se llaman ateos o sin Dios, no lo hacen porque realmente no exista un Dios. Lo hacen porque no les conviene tener o creer en un Dios, porque no quieren seguir sus reglas, porque no quieren seguir sus leyes. Y si usted va a examinar a un ateo, normalmente puede tener cosas en su vida que sencillamente sabe que la palabra que Dios le dice que no los haga, y como no le conviene, prefiere decir sencillamente que Dios no existe. Y ya. Pero es para poderle dar rienda suelta a su carne, a sus deseos o a sus antojos. ¿Verdad? Entonces, por eso dice aquí la palabra, que habiendo conocido a Dios porque saben que existe, habiendo muchas veces, porque es que no puedo creer, porque he visto ateos o hasta satanistas que fueron cristianos. Y esto no tiene que ver entonces tu relación con Dios con que tú seas cristiano o no. Entonces cualquiera nos deduce que puede ser cristiano entre comillas, pero ¿quién verdaderamente es hijo o hija de Dios? Esa es la pregunta importante. Entonces dice en ese mismo 21, ¿qué hicieron entonces? ¿Se envanecieron en qué? En sus razonamientos, porque eso es lo que más me conviene a mí. O tomemos la palabra y tomémosla de esta forma o de esta otra. Entonces, listo, vamos a tener una iglesia donde vamos a permitir a la gente que peque, que haga lo que quiera, porque por ejemplo Dios es solamente amor y gracia y vamos a ser salvos, siempre salvos, dice por ahí, entonces es una secta. Y empezamos a tergiversar las cosas en nuestros propios razonamientos para sencillamente creernos de una u otra manera a Dios, que es la herencia que deja Satanás a los hijos de desobediencia, que le sigan a él como él quiso decir que era Dios, que también tenía poder como Dios, y entonces así mismo las personas muchas veces se creen Dios y creen que pueden manejar o manipular la palabra a su antojo. ¿Para qué? Para tener un fin, una ganancia específica, sea poder, sea dinero, sea cualquier perversión de su mente. Y esto lamentablemente es lo que ha hecho quedar mal el cristianismo, porque se generaliza de que las malas acciones de unos pocos las cometen la mayoría de los hijos verdaderos de Dios, y esto no es así, ¿verdad? No es así. Y esto pasa absolutamente en todas las cosas, en una empresa, en cualquier área de tu vida, siempre va a pasar que por unos pocos siempre generalizan, y todas las personas entonces son iguales a ellos pocos. Y en el cristianismo, pues por eso es que muchas veces nos tachan, hasta nos confunden con testigos de Jehová, nos confunden con toda clase de personas como si todos fuéramos lo mismo, y así no es. Lamentablemente esto es lo que pasa con el ser humano. Se creen en sus razonamientos, sus cosas, y su corazón se oscurece, se pone en tinieblas, su alma, su espíritu se opaca, se pierde la verdadera luz de Dios. Ahora dice el 22, entonces, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahora tú ves a las vidas, a las personas, hablando con mucha elocuencia, con mucho poder, con mucha contundencia de la palabra o en la política, siempre poniendo el nombre de Dios. Ahora, con los cojujos que lo primero que hacen o que dicen, o estos astrólogos que llaman ahora, es que siempre dicen, todo lo que tú hagas, no importa el Dios que tú creas, pero es el Dios igual creador de todo, llámese Buda, llámese Alá, dicen así, o llámese Jehová. Tú sencillamente crees, canalizas toda tu energía a través de él y él te devuelve todo lo que tú has proyectado hacia el espacio, hacia el más allá. Este Dios te lo devuelve hecho en una realidad. Que Dios a esto le llama fe y es algo que nos da, pero los astrólogos lo tergiversan, lo tuercen y dicen que es otra cosa, para decirte entre comillas que puedes creer en cualquier Dios. La gente se engaña, cree que es así y muere engañado. Solamente hay un único Dios. Eso lo vi en un programa, lo escuché, que cuando estaba hablando esa muchacha astróloga, le presté atención, quería saber qué predicaba, digámoslo así, por la televisión, qué decía, y decía esta clase de barbaridades.
y se sonaba perfecto, sonaba súper creíble y tiene razón. ¿Y cuántos nos engañan? ¿Cuántos no dicen sí, verdaderamente tiene razón? Entonces aquí por eso dice este versículo, profesando ser sabios, claro, parecen sabios, pero realmente en el fondo son unos necios, pobres y desventurados. Dice el 23, ¿qué pasa con todas estas vidas? Cambiaron entonces la gloria de Dios incorruptible. ¿Qué quiere decir la gloria de Dios no tiene corrupción? Es que las cosas de Dios, la palabra de Dios, la forma de proceder de Dios puede cambiar. En cualquier momento Él es moldeable porque Él es Dios. Aquí Dios nos dice que Él no cambia su palabra, que Él es siempre el mismo, ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Nadie te engañe diciéndote que Él puede moldear o cambiar su palabra, o sus estatutos, o sus decretos. No los va a cambiar, porque Él es Dios, y Él no es hijo de hombre para mentir, para arrepentirse de lo que ya Él ha dicho. Entonces, lamentablemente, cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, que no se modifica, en semejanza, ojo con esto, de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Este solo versículo, cuando habla que las personas cambiaron a Dios por semejanza de imágenes de hombres que son corruptibles, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles, reúne un compendio de absolutamente todas las sectas y todas las religiones, que algunos creen en imágenes de hombres, llamándose que son Cristo, etc., o esos mismos creyendo que con imágenes de santos, de mujeres o de hombres que son santos o santificados por el mismo hombre, que son corruptibles, son sus dioses. ¿Sí? Otros, como en el Medio Oriente, como en el China, y toda esta parte oriental, ellos creen en sus serpientes, en sus dragones y en sus figuras con semejanza de animales como sus dioses. Y así como lo hacían los indígenas, creían en objetos, en animales, en el sol y la luna como sus dioses. O no lo vimos en historia, no lo vimos en, ¿verdad? Bueno, ahí está. La palabra lo corrobora, que eso fue lo que hicieron las malas personas. Y cambiaron la gloria de Dios, que es incorruptible, por estas cosas tan corruptibles, tan destruibles fácilmente, ¿verdad? Tú toma a Dios y trata de dañarlo, de destruirlo. Toma un Dios de hueso, de yeso, y pégale con algo y inmediatamente se destruye. Aún hasta el becerro de oro no era tan fuerte, que oro puro fue destruido. Eso se destruye, se corroe, se daña, se pudre. Entonces, ojo con eso. Ya que cambiaron la verdad de Dios, dice el 25, el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. No les entregó a cualquier cosa más, sino a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Dios les entregó entonces, conforme tú quieres desobedecerme. Es como cuando tú le dices a un hijo, yo te amo y todo lo que tú quieras. Pero si tú decides tomar el camino incorrecto, entonces ve y mira qué vas a hacer. Pero por ejemplo a mi casa no vuelves. O si tú vas a venir así en drogas, o borracho, o a robarte mis cosas, por ejemplo, no me vuelvo a mi casa. Así hacen, o hacen muchos papás. O cualquiera pensaría hacer así si llega a haber un caso de estos. Si tú eres hija de Dios, o hijo de Dios, ¿vas a permitir en tu hogar fornicaciones, borracheras, inmundicia? No, qué pena, vete. Dios hizo algo parecido, los entregó. Dijo, cerró la puerta, aquí no me vienes. Y por lo tanto, ¿dónde quedaron? En la inmundicia. En la inmundicia, ¿qué empezó a pasar? Empezaron a descubrir que podían hacer lo que ellos quisieran, porque quien está fuera de la cobertura de Dios es el enemigo. Y empezándolos a engañar a las vidas, les dijo, miren, pueden empezar a corromper sus cuerpos. ¿Quién les dijo a ustedes que no pueden ser homosexuales? Que no pueden tener relaciones unos con otros, hombre con hombre, mujer con mujer, en sentido contrario, y todas estas cosas. Nadie, ¿verdad? Ahora ese Dios les cerró las puertas. En fin, que se dan cuenta que fuimos nosotros mismos los que nos cerramos las puertas, y por eso Dios, con el dolor del amor con el que nos creó y todo,
entregó nuestras vidas a esa inmundicia. Amén. Lamentablemente. Entonces, entre sí se deshonraron sus propios cuerpos. El 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Entonces, cambiaron la verdad que es de Dios, que es la Biblia, por la mentira. Por cosas que no son, pues digo, esto no solamente nos imaginemos a las personas del mundo, a las personas que se la pasan de prostíbulos o que se la pasan vendiendo drogas, no. También nosotros hemos cambiado absolutamente muchas cosas de Dios por mentiras que no son. Entonces, mira, Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador. ¿A quién se le ocurre rendirle culto primero a una serpiente, por ejemplo? A un perro, a un animal, a una piedra, a un sol, a una montaña, que al Creador de todo esto. Eso me dice, una locura. Pero a las personas se les ocurrió que sí, que podían, ¿y saben por qué? Sencillamente siempre por la bendita religión. Es decir, ¿qué religión? Tratar de religar, de volver a ligar con la divinidad, volver a ligar, a tener un vínculo con eso que me creó que no sé ni qué es, que así llamarían ellos, ¿no? Los que no conocemos a Dios. Entonces esa necesidad hace que necesiten de algo tangible o visible, entonces comienzan a ser dioses de un animal, de una piedra, de una figura, de una escultura, para poder sentir que pueden tocar, abrazar o palpar algo. Es decir, tienen un Dios el cual puedan percibir con sus sentidos físicos o carnales, más no como nuestro Dios que solo lo percibimos con el espíritu, no con nuestra carne. Esa es la gran diferencia. Entonces sus dioses de ellos eran sencillamente dioses que podían ser tocados con los sentidos de la carne, es decir, con esta tierra, con lo que se corrompe, con lo que es inmundo, y no con lo espiritual, que es con lo que Dios nos ha llamado a nosotros a verlo a Él, porque Él es espíritu. ¿Acaso Él dice, acaso es que yo realmente soy como ustedes en el sentido, yo tengo carne? Es diferente. Entonces dice, cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26. Por esto Dios los entregó, es decir, no es que les dijo vayan a ver, no, sencillamente Él al cerrar la puerta son entregados a lo que hay afuera. Los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Muchas veces nosotros sí tratamos, o se trata de justificar, por ejemplo, la persona que le gusta tener relaciones homosexuales, en este caso inicia la Biblia con las mujeres. De alguna u otra manera, seguramente fueron sometidas, no sé, pero iniciaron las mujeres cambiando el uso natural de su cuerpo por el que no es correcto. Por eso es que nosotros, se nos vienen siempre encima diciendo que ustedes son homofóbicos, etc. No, nosotros lo que queremos es apegarnos a lo que dice la Biblia. Y nosotros amamos con todo nuestro corazón a las personas homosexuales. Y Dios más aún los ama. Pero no ama la homosexualidad como pecado. Ama a las personas que están ahí en el fondo de esa inmundicia. Porque Dios lo llama el mundo, no yo. Entonces, Él lo que quiere rescatar esas vidas de lo que hay ahí, de lo que el enemigo les ha hecho creer que es verdad y es mentira. A causa de que lamentablemente Dios no iba a soportar más su comportamiento. Entonces iban en aumento los desastres de la humanidad y de cada persona. En este caso, con lo tangible que eran sus cuerpos. Empezaron a ver cómo podían destruirlo y llevar la contraria de Dios. Y en este caso, pues el homosexualismo se ha tomado como de una forma, como decía alguien por ahí, antes era, digamos, no bien visto, pero ya después fue permitido, ahora es antes acreditado y Dios no lo quiera que sea obligatorio de aquí a mañana. Entonces, va como en aumento esta situación con el tema de la alcahuetería de la homosexualidad. Y si las personas lamentablemente tienen ese problema, muchos han venido a buscar a Dios en las iglesias, ¿sí? Encontrándose al verdadero Dios a la final y decidiendo cambiar su forma de ser contranatural por la que es, natural, que es un hombre, un varón, tener a su esposa y una esposa tener a su varón. Porque si no, entonces, ¿por qué no pueden procrear dos mujeres? ¿Por qué no pueden procrear o generar vida a dos hombres? Porque es contra naturaleza y les toca optar por sus razonamientos equivocados de adopciones, etc. Pero la Biblia es clara
en que él le llama a esto inmundicia. Cerró la puerta ante todas estas cosas. ¿Y por qué fue destruida Sodoma y Gomorra? Si no fue principalmente por la inmoralidad sexual, y lo que más había era homosexualismo. No querían hasta tener relaciones sexuales las personas con los ángeles de Dios, porque era una locura en Sodoma y Gomorra. Entonces, dice, eso inició contra las mujeres. Dice el 27, y de igual modo también los hombres, bueno, dejando el uso natural de la mujer, de lo que debe ser, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, los llama Dios. Hombres con hombres, aquí está. No sé por qué hay iglesias supuestamente cristianas de homosexuales. En Chapinero hay una. Si la Biblia aquí está diciendo que esto es vergonzoso, y hombres con hombres lo aclara, que es homosexualismo. A él no le parece esto, no lo creó así. Y recibiendo en sí mismos entonces la retribución debía a su extravío. Y esa retribución hace en cuenta, primeramente, a todo esto que se ha venido viviendo, a esta ola donde nosotros decimos, Dios, pero porque parece que de verdad tú no te levantaras y permitieras que pasen todas estas cosas. Dios dice, es la retribución de su extravío, y esto es lo que vive el mundo. Ustedes no son del mundo, y yo no soy del mundo tampoco. Entonces dejémosle al César lo que es del César, pero a Dios lo que es de Dios. Por eso esto continúa así, ¿no? Pero aquí lo que aclara es que está mal, o sea, que no le agrada a Dios, y que no puedes tú predicar lo contrario a lo que dice aquí la Biblia. Ni mirar cómo acomodas unos versículos para justificar en este caso el homosexualismo o el adulterio o cualquier clase de pecado, porque todos los pecados igual son iguales delante de Dios, ¿no? No creamos que porque tú y yo no somos homosexuales, entonces somos santos, no, porque de pronto es que haya otro pecado de pornografía, para Dios es igual. Es eso. Dice el 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, no quisieron tener en cuenta las leyes ni la palabra de Dios, pues Dios los entregó a una mente reprobada, es decir, su mente perdió el alma, su mente fue reprobada, su mente realmente no quiso estar alineada con la verdad del Espíritu de Dios, para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué? Pues porque para ellos les conviene por su carne, pero Dios dice que eso no conviene. Dice el 29, estando atestados, ¿y atestados qué es? Es como ya cuando está algo repleto, lleno, que ya no le cabe más. ¿De qué no les cabía más? De injusticia. Estaban atestados de toda injusticia. Y había lo siguiente, o hay lo siguiente: fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, 31 necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Y aquí lo vamos a defender porque es la parte fundamental para nosotros los hijos de Dios. Lo primero que se nos viene a la cabeza es qué personas tan terribles, qué maldad la de estas personas, todo lo que dice la Biblia. Y si empezamos a enumerar, atestados de toda injusticia. ¿Qué es injusticia? Es lo contrario a la justicia. ¿La justicia qué es? La palabra de Dios obedecida es justicia. Quiere decir que injusticia es la palabra de Dios desobedecida. Entonces nosotros pensábamos en esas personas que terriblemente atestadas de injusticia. Miremos ahora nuestro corazón, que está predicando para todas las personas. Empezamos, digamos así, a examinar. ¿Hay injusticia en nuestro corazón? Es decir, ¿tú has desobedecido yo la palabra de Dios? Si decimos que sí, empezamos a entrar en la lista. Dice, fornicación, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero es que, fuera del matrimonio no, sin casarse, digámoslo así. No, yo con ninguna persona he tenido relaciones sexuales sin casar. Vamos a escudriñar la mente. Hemos visto pornografía, hemos pensado hombres en mujeres, digámoslo así, cosas que no son sexualmente hablando, o mujeres de hombres. Sí, eso es fornicación.
Entonces, ahí está la lista. Después dice, atestados de toda actividad de fornicación. Perversidad, es perversidad todo lo que se tuerce, todo lo que es contrario, digamos, a lo que tú y yo sabemos que es correcto. Si ha habido eso en nuestro corazón, algo que se ha torcido por alguna rabia, por algún momento, y hemos sido perversos, es decir, ahí entra la venganza, entra todo el celos, todas esas clases de cosas, entonces podemos examinar si ahí estamos en la lista. Avaricia, es decir, somos cristianos, pero siempre decimos, no, pero el cristiano tiene que vivir como un rey, entonces no solamente tiene mansiones, muchos autos, etcétera, etcétera, y su alrededor muchas veces aguantando hambre porque todo para ellos. Entonces nosotros hemos de alguna u otra manera tenido esta experiencia de que a veces nuestra familia pueda faltarle algo y nosotros sencillamente guardando debajo del colchón la plata o todo para nosotros, o el hermano entonces está pasando una necesidad, ay sí, pobrecito, pero yo sabiendo que le puedo ayudar no le entrego, y todo para mí, entonces si hay avaricia, si yo digo que sí, pues ahí estamos en la lista. Maldad, pues maldad es todo lo que es realmente contrario a la bondad de nuestro Dios. Si en algún momento se te ha pasado por la mente algo malo, por algún margen que te hayan hecho dar o lo que sea, pues estamos en la lista. Llenos de envidia, es decir, porque mi hermano es bendecido y yo no, porque a él sí Dios le dio carro y a mí no, porque sí ya tiene, ella sí ya tiene novio y a mí no me ha dado mi novio, o lo que sea, cualquier clase de envidia. Sí, yo he sentido, me acuerdo tal día, empezamos a entrar en la lista. Dice, homicidios, que no solamente es asesinar a una persona, con alevosía, ventaja o premeditadamente, sino que si en tu mente, en tu corazón has tejido, es que tocaba matarlo. Homicidios. Si has hablado mal, escarnecido, etc. Homicidios. Todo lo que pueda llevar a que tú mates a una persona en alguna de las áreas de su vida, es homicidio. Contiendas, armémosla. Vamos aquí a. Llaman en el mundo, allá en el mundo cocina, en el ardor popular, es que es bombero, que hay una discusión y quiere echarle más fuego, porque se prenda más, y feliz está dando la contienda. Como a él no le pasa nada, pero sí es feliz viendo el show. Entonces, todo eso es contiendas. Los vecinos, que lo uno y lo otro. Si vivo viendo la policía, contiendas y viviendo todo el tiempo en esas cosas. Engaños. Dios me bendijo con estos 10,000 pesos que me dio más la carrera en las huertas. Gracias Dios por bendecirme. Eso se llama robar y es un engaño. Si me pasó que día, pues estamos en la lista, estamos engañando. Pues es que mi niño necesitaba para la tarea unas hojas blancas y la presa como eso sobra. Dios me bendice también por medio de ahí, se llama robar, como el clip también, te robar, etc. Todo lo que tú y yo sabemos que es robar, engañar. Y en México es el que no tranza no avanza, eso no. Porque el que no engaña no avanza es mentira. Y como he dicho acá, que el que no se endeuda no tiene, no tampoco. Y malignidades, pues malignidades, todas las cosas que vienen de parte de Satanás o del maligno, y todas las cosas que tú puedas imaginarte que no son correctas, y que cristianos también van a visitar allá a ver si le ayudan a Dios con un poquito de brujería. Seguro que es así. Entonces, no, tampoco. Murmuradores, yo no hablo más de mi hermano, no hablo más de mi esposo, de mi esposa, no. Ojo, si él lo has hecho, de mi hijo, lo que sea, eso es murmurar, así sea hablar más de tu hijo con otros. Mi hijo me tiene cansado. ¿Cómo así, vecina? Porque me llega así, me llega así. No murmures de tu hijo ni de nadie, para eso está Dios. Eres tu confidente y cuando tú hablas con Dios las cosas no murmuras. Es la ventaja. Cuando tú hablas con un ser humano sí estás murmurando, pero con Dios no. Detractores que quieren todo por debajearlo y mentir y imputar cosas que no son a otros para detractar de ellos. Es decir, tiene que ver muy pegado con el engaño. Si lo hemos hecho, pues también vamos viendo la lista. Aborrecedores de Dios. Aborrecer a Dios. ¿Cómo se le ocurre que yo voy a aborrecer a Dios? ¿No? Si yo soy lo más santo. ¿Qué se llama aborrecer? ¿Qué traduce aborrecer? Amar menos. Eso es aborrecer, amar menos. No estamos hablando de odiar, estamos hablando de aborrecer. Eso se llama amar menos.
Entonces, si en algún momento tú y yo dejamos de obedecer a Dios por complacer al esposo, a la esposa, al hijo, a nuestra carne, a lo que sea, estamos amando menos a Dios y más a nuestros asuntos. Entonces estamos aborreciendo a Dios. Entonces, entonces sí lo aborrecí, entonces ya está la lista. Dice, Dios mío, injuriosos que asientan sobre las demás personas, calumnias, soberbios, que es lo que yo diga, eso que llaman ser soberbio. Y solamente lo que tú pienses de lo que que como la Biblia dice que usted se somete a mí, porque yo soy su marido, en punto, y ahí no, y me encierro en cosas tergiversando la palabra para poder alcahuetear mis cosas y someter a mis cosas en lo que no es, por ejemplo. Todo eso es ser soberbio. El pastor, la pastora me dice esto, lo uno y lo otro, y yo no, pero es que yo tengo la razón por esto y esto, no sea soberbio. Solamente debemos callar, permitir que sea Dios el que guíe nuestra vida y el tiempo nos dará la razón. Pero no seamos soberbios así tengamos la razón. Es decir, insistentes en nuestros pensamientos y que eso es la verdad absoluta. Porque puede que no sea así como puede que sí. Altivos. Viene el líder fulanito, el hermano fulanito que tiene tanto dinero y háganle paso al hermano fulanito y él entra así pues. No, ese es el soberbio. Es decir, creerse más de lo que uno es o tener más alta estima de lo que Dios tiene de nosotros. Entonces, ojo con eso. Inventores de males. Somos inventores de males. ¿A qué le llaman inventores de males? Entonces, que inventaron, por ejemplo, bombas atómicas, inventores de males. Los que inventan los tales juguetes de la sexualidad, inventores de males. Todos los que se inventan todas esas cosas para complacer la carne, inventores de males. Todos esos son inventores de males. Pero ojo, nosotros hemos participado en compras de artículos de estos, cuchillos, armas, lo que sea. Todo esto también hace referencia a que yo estoy alcahueteando esas invenciones de males. Entonces, ojo con eso. Desobedientes a los padres, pues ahí está claro, hemos desobedecido a los padres. Y padres hace referencia también a las autoridades, abuelos, abuelas, ¿verdad? A nuestros pastores. Pues ya sabemos entonces. Necios, soberbios en nuestros propios pensamientos, desleales. Uno está contigo para las que sea y pues siempre y te volteas y el hermanito resulta que habló mal de ti o se burló, se la pasa burlándose de ti y este hermano es tan chistoso, esa ropa que parece un boyaco como se viene y después, ¿cómo estás? No, estás guapísimo, precioso y por eso es ser desleal con la persona, jugarle sucio, jugarle mal, pretendiendo que es mi hermano del alma, realmente el amigo, y resulta que no es así. Eres desleal a las personas y desleal a Dios. ¿Leal qué es? Estar con una persona más allá de la muerte, más allá de lo que pase, hasta el infinito y más allá. Eso es ser leal. Desleal es sencillamente hacerle pensar a la persona que eres leal y no serlo. Así de sencillo. Sin afecto natural, es decir, mi afecto o el amor que yo te entrego no es realmente porque lo siento, no es natural, sino que es fingido, ¿sí? Porque es como la Biblia dice que yo tengo que amar, sí, el amigo de la calle, venga un abrazo, sí, tome la foto rápido, y realmente no había amor. Ojo, eso es no tener afecto natural. El afecto natural es el que fluye, el que tú abrazas al amigo de la calle, que está sucio, lo que sea, porque lo sientes que lo amas, y que te duele lo que está viviendo, no para que te vean o por la foto o por lo que estás en las misiones y así en todo, ¿no? Solo poniendo ejemplos porque tú puedes revisar el afecto natural en todos los asuntos de tu vida, en el empleo, en la familia. Implacables, es decir, que no se calman, torbellinos, mejor dicho, y es que a mí no me para nadie y es que yo soy así y así lo hizo Dios y Dios no te hizo así, no sé dónde sacamos eso. Y sin misericordia. ¿Qué es misericordia? Darle algo a alguien que no se lo merece. Y lo primero que de pronto nosotros podemos hacer o pensar, venga, vaya donde su enemigo, yo sé que eso le pegó, le robó y todo, tiene una situación difícil y no tiene con qué pagar el arriendo. Y yo sé que te robó, pero pues, dice Dios, ve y dale para el arriendo. Y uno, ¿qué tal? Fuera de que me robó, le voy a dar esa alcahuetería y yo irle a cómo le ocurre. Y Dios dice, misericordia es eso. Dáselo porque no se lo merece, ahí está la misericordia, si lo mereciera, pues sería muy fácil.
La idea es que no se lo merezca, que tú lo entregues. Y Dios dice, sin misericordia. Entonces, si nos hemos abstenido de misericordia, pues ahí estamos lamentablemente en la lista. Dice el 32, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Ay, está hablando de que salí y me morí. No, está hablando del infierno, de la muerte segunda, de la muerte eterna es lo que está hablando. No solo las hacen, o sea, no solamente hacemos los males, o lo que hemos hablado aquí, la desobediencia, la fornicación, no solamente las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Ahí está, por ejemplo, el ejemplo claro de la pornografía. Yo no estoy teniendo relaciones con nadie, yo solamente estoy viendo una foto, una película, ahí a mí que no me miren. Si te estás complaciendo con los que tales hacen, eres igual a ellos de la película. Y si los de la película de pornografía tienen 1000 demonios, con solo tú verlas, vénganos para acá también esos demonios. Y así las películas de terror y todas estas clases de cosas que ofrece el mundo. Tenemos que tener cuidado con eso. Sé que somos humanos, podemos caer en cosas, pero Dios está hablando precisamente para detenernos y advertirnos de que no es como pensamos que es tan fácil, porque Dios dice que estas cosas acarrean la muerte. ¿Alguien me puede decir la hora? 46. Bien. Porque quería leerla, la segunda parte no la podemos explicar muy bien, pero quiero leerla porque es concatenación, lo que es el justo juicio de Dios, que está en el capítulo 2. Ahora dice, mira, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros haces lo mismo. Y es lo que Dios nos está diciendo. Sí, cristianos, claro, muy chéveres, santísimos y juiciosos, y juzgamos ¿a qué? A todo el mundo. Juzgamos a los hijos, a la familia, a los vecinos, y tú no te das cuenta que por más de que te llames cristiano, no examinamos la lista y hacemos muchas veces lo mismo. Eso es lo que Dios nos está queriendo hoy hacer caer en cuenta. Mas sabemos, dice el 2, que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre o mujer, tú que juzgas a los que tal hacen estas maldades, y haces lo mismo, y tú escaparás entonces del juicio de Dios, pregunta. Entonces tú, porque eres cristiano, tienes un título de cristiano y cometes las cosas iguales al que no es cristiano, pero de una forma santa, ¿no vas a escapar entonces del justo juicio de Dios? Pues claro que no vamos a escapar. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, de Dios está hablando, de su paciencia, de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, aquí nos está diciendo, entonces crees que porque Dios es bueno, que porque Dios es paciente y que porque Dios es misericordioso, puedes hacer y yo puedo hacer lo que yo quiera. En ninguna manera. ¿Acaso no entendemos que cuando Dios nos da paciencia, que cuando Dios nos da misericordia, que cuando Dios nos habla como nos está hablando en esta mañana, nos está diciendo que todo esto nos tiene que conducir no es a volver y a cometer y el que peca y reza empata, no, sino al arrepentimiento? Al arrepentimiento es a donde nos tiene que conducir la palabra. Realmente Dios nos guía al arrepentimiento para no volver a cometer tales actos. Dios me está diciendo, claro, sí, listo, ya aceptamos, estamos en la lista, hemos cometido cosas. Dios tiene misericordia, sigámosle haciendo. Dios, eso es lo que quiere decirnos. No, arrepintámonos y alejémonos de esas cosas malas. Entonces, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación de Dios, del justo juicio de Dios. ¿Y se acuerdan del Apocalipsis? Ay, no, yo sí me salgo de eso de la tribulación, de la gran tribulación, por lo santísimo que soy. Pero es que Dios dice, ojo, no sabes que si tú quieres tener el sello y estar protegido verdaderamente Dios en este tiempo, tú debes y yo debo guardar todas estas cosas y no caer en ellas, para que el santo, justo juicio de Dios no caiga sobre mi vida y me coja engañado, como a Juana de Arco, que nunca se me olvida esa historia. Que Juana de Arco es la gran luchadora, la mejor de las mejores en las guerras,
Y siempre Dios le hablaba, ve a la guerra porque la vas a ganar, y iba y la ganaba. Y así años de su vida, hasta que el día que ella formó el ejército más grande y fue por la guerra más importante, fue y la perdió, le mataron a todos sus mejores amigos, soldados, a ella la deshonraron, fue terrible. Y habló con Dios y Dios se le apareció, donde de nuevo le dijo, Dios, ¿por qué me hiciste esto? ¿Por qué permitiste, si tú me dijiste que fuera que me ibas a dar la victoria ya para cerrar mi ciclo, digamos, como guerrera? Y Dios se aparece y se sonríe y se va transfigurando en Satanás y te dice, te engañé todos estos años, siempre fui yo, te di muchas victorias para cogerte al final y aplastar. Entonces, ojo con a quien estamos escuchando, porque puede que no sea Dios. Y dice la palabra que tengamos cuidado con eso, con la dureza y por nuestro corazón no arrepentido atesoramos para nosotros mismos ira en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y pensamos que siempre fue Dios y que somos santos y buenos, y nos coge por sorpresa. Y resulta que dicen por ahí afuera, ¿no? Entonces lo coges sin confesarse. Dice el 6, el cual pagará cada uno conforme a sus obras. Bueno, o sea que hay una paga, como hay un galardón, también hay un pau en el reino de los cielos, sea salvo o no. Ok, que no todos vamos a tener el mismo rango, ni los mismos tesoros, ni los mismos premios en la futura gloria de Dios. Sí, en la nueva Jerusalén. Entonces, Él nos va a pagar a cada uno conforme a nuestras obras. 7. Vida eterna. Ahora mira hermoso. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad, que es nuestro deber ser como hijos de Dios. Pero ira y enojo, es decir, el infierno, a los que son contenciosos, o sea, a los que contienen y resisten la verdad, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, es decir, sencillamente apartados de la verdad de la palabra de Dios. 9. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego, y qué importante, porque está hablando los judíos, hijos de Dios, tú que crees que eres muy judío, muy santo, ojo, si tú no estás alineado con Dios, ningún judío ni ningún nada. Los hijos de Dios verdaderamente es Jesucristo, mi familia, y mis hermanos, y mi madre, son estos los que me siguen, los que hacen la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, no los que siguen la religión y no los que tienen un título de judíos, o sea, ni griego, no. Es decir, lo que está diciendo es que no creas que por rango, título, pastor, apóstol, o porque eres lo que seas en las instituciones de Dios, en ministerios y dones, eres salvo, porque en aquel día nos conocía apartados de mí, así tú hagas miles de milagros, ¿verdad? Está diciendo es por tu comunión y mi relación con Dios, que verdaderamente tengamos en obedecer su justicia y en hacer el bien y procurar la inmortalidad, es decir, procurar siempre estar alineado con la verdad de Dios, y que mi objetivo sea estar toda la eternidad con Dios. Pero para los que no, lamentablemente dice la Biblia que no, es tribulación, angustia, sobre todo ser humano y sobre todo aquel que hace lo malo, así se haga llamar cristiano o hijo de Dios. Cuando a veces preguntan, ¿tú qué eres? Yo la verdad, así tenga llamado de pastor, o que diga pastor, apóstol, yo prefiero decir soy hijo de Dios, porque sé que en el infierno hay muchos apóstoles, pastores, evangelistas, maestros. Y hijos de Dios no hay ninguno en el infierno, prefiero decir que soy hijo de Dios porque sé que no voy a estar allá en ese lugar de tormento. Entonces dice el 10, pero gloria y honra y paz. Imagínate, gloria, honra y paz nos van a dar a todo aquel que hace lo bueno, al judío primeramente, si eres cristiano, igual, y también al griego, gentil, pueblo, el que llega de últimas, el que llega a la mitad o el que llegue primero, igual va a recibir gloria, honra de parte de Dios. El 11, porque no hay acepción de personas para con Dios, porque es lo que debatimos con las religiones. Que testigos se salvan, ¿no? Los bautistas, que somos los más directos con la genealogía de Cristo, entonces son los que nos salvamos primero. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Esos son solamente historias para hacer crecer el ego a un ser cristiano. Porque el ego siempre va a permanecer en el ser humano, sea o no sea cristiano. Si no es cristiano, pues quiere tenerlo como poder, porque yo soy el que tengo más plata. Si es cristiano, pues yo soy el más apóstol, yo soy el que el Dios más me ama a mí que al resto. Siempre va a haber ese ego, ¿no? Entonces Dios dice que no, Él no hace excepción de personas, todos somos iguales. Porque todos los que, dice el 12, porque todos los que sin ley
han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley también serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley los que son justificados. Es decir, debemos ser hacedores de la palabra y no solamente oidores de... Sí, amén, claro que sí, y salimos igual. Dios quiere es que haya una transformación total, no un cambio, porque nos explicaban, ¿no? La postura del cambio, puede que se quede en el mismo punto. En cambio, la transformación es irreversible. Ya quedaste, por ejemplo, para esas personas que se operan la cara y quedan así. Vaya a verlos como estaban, no se puede transformar, ya no puede. Entonces dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley, es decir, no eran judíos, hacen por naturaleza lo que es de la ley, es decir, obedecen a Dios por naturaleza, esos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos. Es decir, vienen a ser obedientes delante del Señor, así no tengan un rango o un cargo de judíos, pues a veces uno dice, uy, esas personas tienen un comportamiento, mejor dicho, solo les falta ir a la iglesia cristiana, pero es que están tan alineados con Dios. Amén. Y el último, el 15 y el 16, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por quién, por Jesucristo, los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿Se acuerdan de lo que nos habló la pastora? Entonces, cuando nos habló del juicio, el gran juicio de Dios, el juicio del trono blanco, etc. Por eso son importantes las clases o las predicaciones del Apocalipsis. Va a haber un juicio donde nos van a juzgar a impíos y a no impíos, a correctos, a no correctos, a todas las vidas, a todos los hombres, conforme a la justicia de Jesucristo y conforme a nuestras obras, vamos a recibir galardones o no. Principalmente, ¿cuál es? Vida eterna o muerte eterna. Y de ahí, pues lo que se venga. Galardones para nosotros. Entonces, no hay excusa. Hoy nos habló Dios, fuimos advertidos, ¿verdad? Porque lo primero que va a pasar es que cuando yo he visto por ahí en las películas, en el del Apocalipsis, y eso es que los hombres dicen, nada, ya no sabía, y me quemo ahí. ¿Cómo que no sabía? Sí sabía, ¿verdad? Estoy loco, pero ahora es tiempo. ¿Se acuerdan la historia del rico y Lázaro? Ve y dile a mi familia que esto es en serio, aquí se está quemando uno, aquí esto es una tortura terrible. No, pero si le mandara a uno que se resucitara como el Señor Jesucristo, ni a se le cree. Ay, entonces haz algo. O sea, nosotros tenemos la oportunidad de verificar. No nos ni estamos quemando, ni estamos por allá, no. Sino que estamos aquí con la oportunidad de decidir nosotros nuestro final. Porque Dios dice, mis pensamientos que tengo acerca de todos nosotros, de ustedes, son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que esperan. ¿Cuál es el fin que esperan? La eternidad con Dios. Amén. Pero ¿cuáles son tus objetivos? ¿Están alineados con ese de Dios de pensamientos de bien y de mal? Tienen que estar alineados para que se haga una realidad.